la Presidencia agradece la participación del doctor Dancourt y además, antes de darle la palabra a nuestro último invitado, insistimos en que todas las posiciones acá son plurales. La presencia del doctor Dancourt, la misma que nuevamente agradecemos y seguramente agradeceremos reiterativamente luego de la participación de los señores congresistas, ha sido propuesta por la bancada oficialista. Acá escuchamos con respeto a todos, porque todos tenemos mucho que decir en este espacio en el cual esta discusión se convierte en un asunto muy serio. Doctor de Medina, tiene usted ahora el uso de la palabra. Bien. Buenos días todavía. Primero un agradecimiento a la Comisión de Constitución por haberme invitado a esta presentación. Para mí es un honor estar nuevamente en la Casa de la Democracia y la Libertad, que es el Congreso, que por supuesto, como cualquier ciudadano peruano, me merece el mayor respeto y la mayor consideración cada uno de ustedes. Yo voy a formular mis comentarios más yendo por un lado un poco distinto de mis predecesores, porque yo intuía de alguna manera que ellos iban a agotar el tema de los datos. Entonces yo voy a ir a pocos datos, pero espero llamar algunas trazas nuevas de reflexión. Dicen por ahí que, bueno, los chistes de economistas son muy malos, pero dicen por ahí que cuando dos economistas discuten hay tres ideas en la mesa, ¿no? Yo saqué mis cálculos y con tres economistas tenía que ver más o menos unos 9, hice el cálculo por ahí, en 9 posiciones. Me parece interesante, después de escuchar al profesor Dancourt y al profesor Adriansen, ver que no hay tantas diferencias como aparentemente hubieran, y me llama muy poderosamente la atención en el buen sentido. Lo primero que tendría que decir, empezaría un poco por donde el profesor Dancourt deja su reflexión. Él nos está diciendo, en buena cuenta, va a haber un impacto negativo, pero él nos da un viso de esperanza diciendo, bueno, sí, hay instituciones que pueden paliar esto con política fiscal monetaria, hay medidas así, se aplicó en 2008, lo aplicó el presidente Obama también en Estados Unidos, es una receta conocida, y así entramos un poquito al debate ideológico, diríamos que es una receta keynesiana. Está bien. Los economistas buenos tienen que tomar todas las herramientas de todas las escuelas. No sé si el doctor concuerda conmigo, pero a la hora de resolver problemas hay que tomar todo el instrumental que se tira a mano. Así que yo no tengo ningún problema de decir, a veces tenemos que ser keynesianos, a veces tenemos que ser más clásicos, por ahí tenemos que de repente alguna vez ser austriacos, no sé. Pero hay que hacer que las cosas funcionen. Entonces, esa parte no es lo preocupante. Pero hay una cosa que sí es interesante. De la exposición del profesor Dancourt me deja la primera idea que iba a tocar, que el adelanto de elecciones no trae nada bueno para la economía. O sea, si algo trae, va a ser algo negativo, que tenemos que cubrirlo, que tenemos que paliarlo, ¿no? Y que se puede hacer seguramente. Ya discutiremos si es buena idea, hasta cuándo utilizar política monetaria, porque a veces la política monetaria también es como un perrito que se nos escapa de la casa y se va por allá a la casa de la inflación, ¿no? Que también nos ha ocurrido. Pero bueno, no creo que están las condiciones ahorita para que eso no ocurra, tampoco quiero ser tremendista. Pero no hay nada bueno que traiga el adelanto de elecciones, ese es el punto de fondo. Entonces, una primera cosa que yo diría es, desde el punto de vista económico, que es lo que le preocupaba, por ejemplo, al doctor Costa cuando preguntaba al doctor Adriansen cuáles son los impactos, yo diría que de hecho no hay ningún impacto positivo desde el punto de vista económico. Estoy haciendo lo que llamamos los economistas ceteris paribus, los aspectos constitucionales que no son mi competencia, creo que el doctor Torres lo podría analizar mejor que yo. Pero al no haber un impacto positivo y al comprobar el estancamiento del empleo y el estancamiento de la economía en general, que lo ha tratado muy bien el doctor Dancourt, la pregunta es, ¿qué estamos persiguiendo con el adelanto de elecciones? Porque las personas en la calle, más allá de que le podemos poner un micrófono y la gente pueda responder cualquier cosa, pues está muy desinformada, a la gente lo que no está desinformada es en lo concreto que impacta la economía en sus vidas.
si esto hace que yo parezca el materialista de la reunión y el que tiene que hablar lo políticamente incorrecto, me tendría que poner esa etiqueta encima. Pero a la gente de la calle lo que le importa es si las medidas que están tomando ustedes, si las cosas que los académicos estudiamos y promovemos, les va a dar mayor cantidad de panes en el desayuno, les va a minorar el tiempo de traslado desde Los Conos hasta la ciudad central y no gastarse 3 horas de subida, de ida, 3 horas más de vuelta e ir de Puente Piedra a Miraflores, por decir algo, y cosas de ese tipo, ¿no? Si es que va a poder pagar una mejor seguridad ciudadana, y yo no veo ninguna de esas cosas que están ocurriendo con estas grandes elecciones, como honestamente tampoco lo vi en las reformas que ustedes aprobaron, a mi juicio, de una manera muy apresurada, el año pasado, que terminó en un referéndum. Pero, más allá de eso, ¿no es cierto? Si quisiera profundizar un poquito en los canales estos de transmisión de por qué al no generar algo bueno sí puede generar algo malo. Y aquí me gustaría empezar con una primera diapositiva, por favor. Ustedes están viendo, por ejemplo, en los últimos 10 años, son poco gráficos, no los voy a atormentar, ¿eh? Vamos a ver ahí, en este gráfico, la relación entre consumo y PBI, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver en azul es el consumo, es que el consumo representa una fortísima parte del PBI nacional. Y si nosotros generamos expectativas adversas de la economía, una de las cosas que se va a sentir en esta Navidad, por ejemplo, va a ser un recorte de las ventas, no solamente de los grandes centros comerciales, sino de algo que le interesa, por ejemplo, al congresista Neira, las pequeñas y medianas empresas, que al final, al vender menos, van a también a facturar menos. Y hablo inclusive de las que no facturan, las informales, que una gran cantidad de ellas está ahí, ¿no? Porque hay una economía informal que estos cuadros a veces no recogen, pero que está ahí, y que la verdad es lo mayoritario en el Perú. Entonces, el consumo, si se aguanta el consumo, vamos a aguantar más la tasa de crecimiento del producto. Es tan sencillo como eso. Le estamos girando un caballo a la carreta. ¿Podemos pasar al siguiente gráfico? El otro mecanismo es la inversión privada. Cualquiera que conversa hoy en día con empresarios, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo dos cosas. Hay una incertidumbre política en el Perú porque no se sabe si se va a cerrar el Congreso o no, si eso va a generar problemas externos o no, etcétera. Pero lo otro que dicen es, oye, estamos adelantando elecciones, ¿y quién vendrá? ¿Quién vendrá? Yo hablaría de un empresario. Y un empresario lo que quiere, a ver, los empresarios, a diferencia de los economistas, que nos encantan las crisis, porque así escribimos más, ¿no es cierto? Escribimos cosas interesantes de la crisis. El empresario lo que quiere es el país más aburrido posible. Es decir, un país que no tenga sobresaltos. Yo me acuerdo cuando en los años 80 todos nos volvimos, bueno, algunos son más jóvenes acá quizás, pero los que ya estamos por encima de los 50 años, nos acordamos que nos volvimos expertos en ver cuál era el tipo de cambio compra-venta de la mañana. Eran nada más 4 tipos de cambio porque había el dólar BUC y todo eso, ¿no? El dólar bancario eran 6. El de la calle, que llamábamos Ocoña, el de los bancos y el BUC. Y en la noche teníamos que ver en cuánto cerraba. Y así nos volvimos expertos en tipo de cambio y en macroeconomía. Eso es entretenido, digamos, ¿no? Pero eso es lo que menos quiere un empresario. Un empresario lo que quiere son reglas claras de juego, que se sostengan en el tiempo y que pueda planificar el manejo de sus inventarios, el manejo de su caja, el manejo de su planilla, más aún cuando hay una planilla que tiene ciertas restricciones de rigideces y demás, que también es parte de la especialidad del doctor Torres acá, pero no voy a entrar en el tema ahorita. Y que eso es lo que busca un empresario. No busca el sobresalto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este gráfico? Nos está diciendo que la inversión de los últimos 10 años por lo menos, y podríamos haber extendido el gráfico 10 años más atrás incluso, básicamente es por la inversión que está representada en amarillo, que es la inversión privada. O sea, la inversión básicamente en el Perú
se ha venido dando ya de manera estructural por inversión privada, porque el gasto público, ustedes lo saben perfectamente, está básicamente destinado a gasto corriente, ¿no? O sea, cuando nosotros le decimos muchas veces al MEF, aumente el gasto público, claro, pueden tener la intención de aumentar la inversión pública, pero ¿qué es lo que vemos en la realidad? Problema de gestión, por ejemplo. Problema de gestión que hace que los gobiernos regionales e incluso los ministerios estén hoy día con el presupuesto ¿a cuánto? ¿A 50%? ¿60%? Algunos a 40 y pico, y estamos a 4 meses, prácticamente 3 meses de terminar el año. Entonces, lo más probable es que eso se vaya a gasto corriente, que era más fácil, y entonces tampoco es una solución. La inversión privada, por otro lado, está en un tema absolutamente en stand-by. Y ahí ha contribuido, y me voy a referir a lo que dijo el congresista Quintanilla, el tema de la corrupción. Y él mencionó, por ejemplo, las famosas adendas. Yo, por intermedio de la presidencia, me gustaría, perdón los usos formales que tengo que hacer, pero yo sé que ustedes están acostumbrados así, por intermedio de la señora presidenta, me gustaría ilustrar un punto. La lucha contra la corrupción no necesita cambios constitucionales. Necesita que las leyes tengan los candados concretos para evitarlo. Y un ejemplo, al cual yo coincido por intermedio de la presidencia con el congresista Quintanilla, es el tema de las famosas adendas, y vamos a decirlo directamente, las adendas en los megaproyectos, que acá se llaman megaproyectos, de alianzas público-privadas. ¿Sí? Eso es lo que se refería, me parece, el colega de ustedes, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿O qué es lo que tienen que hacer ustedes, o los que vengan después de ustedes? Pues mejorar la ley APP, ¿no es cierto? Poner los candados concretos, ver las experiencias aprendidas, cómo se puede mejorar esa ley, y eso no pasa por cambiar la Constitución, eso pasa por mejorar una ley, ¿no es cierto? Ahora, si usted ya cuestiona que el sector privado puede entrar al tema del sector público, miren, discúlpenme, yo creo que en este momento de aprendizaje, mientras menos ideologicemos la política pública es mejor. Y por eso yo no entro a términos como marxistoide ni neoliberal, que los dos me parecen igualmente ofensivos, y yo prefiero hablar de hechos. Lo que necesitamos es que las cosas funcionen. Y si para poner agua necesitamos que hayan privados, que hagan plantas de abastecimiento de agua, pues que las hagan, ¿no es cierto? Si necesitamos electricidad, no dejemos a poblaciones enteras en Lima que tienen 20 años sin luz, ¿no es cierto? A nosotros nos quitan de internet media hora y ya estamos en crisis. Hay personas en el Perú que no tienen no tienen en Lima luz las 24 horas. Porque por si acaso esa cobertura de agua que mencionamos de que estamos en 90% es ficticia, ¿no? Es agua muchas veces de mala calidad, es agua que no tiene la cobertura de 24 horas al día, ni 7 días a la semana. Pero bueno, ese es otro tema que seguramente ustedes no conocen, y si no lo conocen podemos también aportar en algún momento si ustedes nos pueden invitar. Pero la inversión privada, que es lo que estoy diciendo ahí, también se ralentiza, también se aguanta, también se frena. Y eso genera que otro de los caballos que jalan la carrera del PBI, también se vuelve cojo. Y entonces el PBI va a comenzar a hacerse más lento. Y aquí quiero llegar a añadir un tema más, ¿no? Que también lo mencionó el profesor Dancourt, el tema del crédito, ¿no? Imagínense ustedes que todo este tema del adelanto de elecciones genere dos tipos de ruido político adicional al que ya tenemos, ¿no? Uno, la discusión misma del adelanto de elecciones, ¿de acuerdo? Y dos, la propia elección, que también va a generar una discusión. Estamos hablando de cuánto tiempo, 1 año, ¿no es cierto? Eso, ¿cómo puede impactar de repente poco en el riesgo país? Pero de repente puede impactar. Me declaro igualmente ignorante sobre lo que puede pasar en el futuro. No lo sé. Bueno, habría que apelar de repente a las instituciones de soporte. Pero yo creo que no estamos dando una buena imagen hacia afuera. Cualquiera de nosotros que conversa con amigos en el extranjero sabe que la gente nos está mirando con preocupación,
¿no es cierto? Se están preguntando qué fue el famoso milagro peruano. No, hay que empezar a decirles que aquí no hubo ningún milagro para empezar, y en segundo lugar hay que decirles tampoco estamos perdiendo la categoría, simplemente estamos en un proceso, bueno, hay que dorar un poco la píldora y en fin. Pero la verdad es que creo que estamos generando un ruido que creo que es bastante innecesario y que no está sumándole nada a la economía. ¿De acuerdo? Entonces, yo diría que hay algo más todavía. Aquí se quisiera, por favor, pasar a la siguiente. Para ilustrar lo que quiero decir, quiero mostrar este gráfico. Este es un gráfico que muestra en grupos de quinquenios, desde el año 50, la evolución del la evolución del PBI per cápita de varios países. Los que están, ustedes fácilmente van a reconocer a los países latinoamericanos que están ahí, ¿de acuerdo? Son los que están en una medianía, más o menos en una franja, ¿sí? Lo que significa que entre el año 50 y el año 2011, y seguramente si actualizo los datos al 2020, al 2019 van a salir más o menos la misma tendencia, estamos los países latinoamericanos en una medianía. Observen ustedes algunos periodos donde algunos países tienen una pequeña pendiente hacia arriba, ¿no? Una pequeña subidita. A eso le llamamos boom. Y salen algunos a decir, es necesario ahora pasar a repartir. Bueno, les comento, eso que le llamamos boom, en el largo plazo, que es donde se tiene que mirar el desarrollo, es apenas una pequeña subida, un hipo, ¿de acuerdo? Porque el verdadero desarrollo viene en la curva que ustedes fácilmente iban a poder observar como disidente. Y esa curva, que los economistas le llamamos de forma exponencial, nada más y nada menos que es Corea del Sur. Corea del Sur, que hacia el año 50 tenía la tercera parte del PBI per cápita de Perú y la mitad del que tenía Brasil. Pero que pasados 60, 70 años, se despuntó. Es más, observen por favor que Corea del Sur está 25 años por debajo de los países latinoamericanos. Y recién ahí toma vuelo para despegar. ¿Qué quiero significar con eso? Que más allá de analizar el corto plazo, que es importante, es muy importante, tenemos que mirar hacia dónde estamos yendo en el largo plazo. Porque el desarrollo, esto de que queremos ver algún día que no tengamos campesinos desnutridos, que no tengamos delincuencia en las calles, que no tengamos zonas tuburizadas en las urbes, donde hoy en día ya tenemos el 75 o 80% de la población en el Perú, y por eso es relevante las cifras del profesor Dancourt, porque él ha hecho énfasis en el empleo urbano. Tenemos que ver cómo desarrollamos eso. Y yo veo que no nos estamos yendo tan bien como nosotros quisiéramos creer. Adelante, por favor. Y eso tiene que ver todo con algo que hoy día se llama competitividad global. Y cada cierto tiempo aparecen unos comentarios sobre el índice de competitividad global, ya en pocos meses o semanas va a aparecer en la versión del año 19, ¿no? Donde comenzamos como apostando los caballos, decir cuántos puestos subimos, ¿no es cierto? Como la tabla de posiciones del fútbol, ¿no? ¿Cuántos puestos subimos después de este año? ¿Cómo estamos, no? ¿Sí? O bajamos o subimos, ¿no es cierto? Bueno, yo me atrevo a decir lo siguiente. Hoy en día el desarrollo se tiene que pensar en términos de competitividad global. ¿Cómo estamos compitiendo en el mundo? Si hoy día no competimos en el mundo, incluso como profesionales, la verdad es que hoy que no podemos aspirar realmente a un desarrollo sostenido y sostenible y que pueda tener una vigencia a largo plazo. Yo entiendo y quiero creer, ¿no es cierto?, que los congresistas aquí presentes están pensando, como se dice vulgarmente, no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Bueno, pensar en las generaciones futuras es pensar en estos términos. Y si ustedes observan estos pilares de la competitividad, que no los he hecho yo, sino los ha hecho una entidad como el World Economic Forum, menciona que los requerimientos básicos de la competitividad, los básicos, o sea, la tierra sobre la cual hay que sembrar esto, son 4.
Y son instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico y salud y educación básica. ¿Sí? Salud y educación básica, ojo, O sea, esto no lo está diciendo una entidad marxistoide, esto lo está diciendo una entidad muy capitalista, ¿no? Pero el capitalismo pensado en términos modernos pasa por entender que la educación básica, ni siquiera la superior, sino la básica, es fundamental como pilar de la competitividad. Eso lo entendieron los coreanos del sur, por ejemplo. Me quiero quedar, a ver, avancemos por favor. Me gustaría desagregar un poco esto, porque ustedes ven este gráfico que, perdónenme, no tuve tiempo de traducirlo en la madrugada, y lo copié de la fuente que está ahí, de este reporte, del Competitive Report 17 y 18. Si ustedes ven el Perú, ¿no es cierto?, está por encima hoy en día de los indicadores de América Latina, que es la zona gris que está a la derecha, ¿de acuerdo? El perímetro celeste que está por fuera son los indicadores peruanos que están por encima de la media. Pero por favor, miren lo que nos falta para llegar al final de la telaraña. O sea, estamos a mitad de camino. ¿Y eso cómo se demuestra? Con lo que ven ustedes arriba. Si ustedes ven arriba de esta figura, que está ahí de 2012 al 2018, ven que el Perú, por ejemplo, en el 2012 estaba en el puesto 61 de 144 países. Esta es la brecha, señores, del desarrollo. 61 de 144. Y aquí voy a coincidir con el profesor Adriansen. Tenemos que compararnos con los mejores. Tenemos que compararnos con los mejores. Chile no está mirando qué hace Perú. Chile tiene como parámetro países de Europa del Este a corto plazo. ¿Sí? Hay que buscarnos ese tipo de metas. No podemos compararnos toda la vida con Venezuela. No podemos compararnos toda la vida con Bolivia. Sumamos un poco la apuesta. Bueno, ese es un primer panorama que nos podría dar algunas luces. Hoy en día estamos en el puesto 72 de 137 países. ¿Sí? Estamos más abajo, ¿no es cierto? Habría que ver, ahí tenemos, por ejemplo, con respecto al año anterior, cómo de alguna manera se puede visualizar cómo está el tema de los factores de competitividad. Pero sin duda alguna, y aquí me quiero centrar en uno de ellos, el de instituciones no han mejorado. Y las instituciones son consideradas el primer pilar de la competitividad. No el segundo, no el tercero, el primero. Y por favor, ¿podemos pasar a la siguiente? Eso por supuesto que lo van a tener ustedes, ¿no? Si quieren la presentación, espero que se las pasen también en PPT. Ahorita vamos a regresar a eso, pero quisiera mostrarles algo. Este mismo reporte nos dice cuáles son los factores que están siendo obstáculos a la competitividad u obstáculos para hacer negocios en nuestros países. Y miren lo que pasa en Perú. El 32% de los obstáculos se concentran en corrupción y en una burocracia gubernamental ineficiente. Burocracia gubernamental ineficiente. Esa es una agenda que tiene el Ejecutivo fundamentalmente, ¿sí? A ustedes también les caerá una parte, ¿no? Pero yo creo que el Ejecutivo ahí tiene algo que decir, ¿no? Y esto de muchos años, no de ahora. Entonces ahí me viene a la mente que en los años 90 se hablaba mucho de la famosa modernización del Estado, y no sé en qué lugar perdimos la pista y ya no se la más, ¿no? Y yo estaba muy entusiasmado de que con las reformas de repente retomábamos el tema de la modernización, la descentralización, pero no fuimos por ese lado. Y seguimos con un Estado que sigue creciendo y que no está generando un apoyo precisamente a mejorar esos indicadores. ¿Podemos pasar, por favor? Esta diapositiva, que sí la traduje, nos muestra el desagregado de cómo se configura el pilar institucional. Y si ustedes observan, ¿otra más, por favor? Dos más, por favor. He resaltado en colores solamente aquellos en los cuales estamos por encima de 100. Bueno, uno se corrió un poquito. Los que estamos por encima del puesto 100 de 137, O sea, estamos ya aquí sí peleándonos la baja, definitivamente. Y miren ustedes, derechos de propiedad, protección de derechos intelectuales, desvío de fondos públicos,
confianza pública en los políticos, ¿no? ¿Sí? Es un tema complicadísimo. Pagos irregulares y coimas. Otro grupo, favoritismo en decisiones de los oficiales de gobierno, que está lo que al congresista Quintanilla por intermedio de la presidencia le preocupa, ¿no? El tema de las coimas, del manejo de las adendas que favorecen con nombre propio determinados personajes, ¿no? Y que también le preocupan a la congresista Vilcatoma, por supuesto. ¿Qué más está? Eficiencia y el gasto gubernamental, ¿sí? Carga de la regulación gubernamental, eficiencia y marco legal para la resolución de disputas y para regulaciones desafiantes. Todo eso estamos por encima de 100, de 137 en el mundo. Como también hay un problema ahí de fiabilidad de los servicios de la policía, el crimen organizado, el falta de comportamiento ético de las empresas, la eficacia de las juntas corporativas, en fin. Vemos un montón de rubros sobre los cuales podríamos trabajar. Ahí está. Es cosa de mejorar esos indicadores. ¿Cómo lo mejoramos? Bueno, de repente ustedes van a tener mucha más imaginación que otros para poder impulsar leyes que mejoren justamente ese tipo de cosas. Adelante, por favor. Entonces, esto que acabo de mencionar, adelante, es lo que está detrás del componente de instituciones. Entonces, en un país donde los niños se nos están muriendo porque nos faltan incubadoras, que con todo respeto, esa es una vergüenza que estemos tocándole la puerta a la OCDE, ¿no es cierto? Cuando tenemos niños que se mueren todavía en el siglo XXI, estamos entrando en la tercera década, no estamos entrando en el tercer año, 3 décadas estamos ya, estamos en la tercera, y se nos siguen muriendo niños incluso en la costa. Si es una violación de los derechos humanos, no sé qué es. Pero lo que me queda claro es que ese dinero podría destinarse a 4 buenos hospitales similares, que además, si le preguntáramos a los señores de Junín cuánto se demoraron en sacar ese dinero, dirían, nos demoramos años en conseguirlo. Pero acá tenemos el dinero para disponerlo en 2 semanas o 3 semanas. Yo les pregunto, ¿cómo creen que se siente la gente que pierde un hijo en Huancavelica o en Ayacucho? O sea, ¿eso no es parte de la legitimidad de la clase política que tanto hablamos? ¿O no es parte de la legitimidad? De acuerdo, adelante, por favor, y estoy por terminar. Este gráfico yo lo utilizo mucho en mis clases, porque es un gráfico que muestra con datos del Banco Central de Reserva, y cualquiera lo puede recalcular, casi con cálculos de matemática financiera, nos muestra por década el crecimiento promedio del PBI por década. A ver, me voy a explicar. Este gráfico nos está diciendo, por ejemplo, que en la década de 50, el crecimiento de toda la década traducido en años nos daría en promedio 5.5%. En el año 80, el mismo cálculo nos dice que el equivalente de toda la década es que en cada año decrecimos 1%. Es matemática, eso no hay mucho que decir. Aquí vemos una parte de la historia del Perú, ¿no es cierto?, de la historia económica del Perú. Años 50, 5.5, la década del 60, una pequeña bajada, 5.3, la década del 70, un crecimiento de 3.7, con políticas que vienen por el lado del gobierno militar, una caída en el año 80 a -1, y en los años 90, con un cambio de modelo, una elevación a 3.9, en la década del 2000, con la ayuda además de los precios internacionales y de y un buen manejo económico, llegar a 5.6. ¿Qué pasa en esta década? Mi estimado es 3.8, considerando que este año podemos tranquilamente llegar a 2% del PBI, 2% de crecimiento. Es posible, ¿sí? Entonces, con 2% de crecimiento, y si quieren con 3, con 4, no vamos a llegar a 5.6. Si fuera 2% este año y el siguiente, estaríamos en 3.8. ¿Notan ustedes la similitud entre las dos mitades de este gráfico? Y eso me preocupa, señora presidenta. Me preocupa porque en algún momento nosotros ya hemos tenido estos crecimientos, ¿de acuerdo? Ya hemos tenido esta foto, ya hemos caminado por esta película.
Y lo que algunos economistas tememos es que el país entre a algo incierto que no nos permita mantener este ritmo. Por eso yo creo que ese 3.8, si bien es cierto la economía en cifras macroeconómicas está saludable todavía, yo honestamente hubiera esperado que esta década lleguemos a superar al menos ese 5.6. Y no hacerlo me parece que nos enfrenta a la primera década perdida del siglo XXI en el Perú. Porque no estamos hablando ya de un año o 2 años, estamos hablando de 10 años. ¿De acuerdo? Y si ese es el caso, entonces viene mi siguiente pregunta. ¿Qué cosa queremos, por dónde queremos que siga la curva? ¿Queremos retomar el ritmo de crecimiento? ¿O queremos aventurarnos? Y aquí viene el tema del posible cambio de constitución, que yo concuerdo con el congresista Costa a través de usted, presidenta, que no se ha planteado en este momento, pero digamos, como un análisis, digamos, de contrafactual, si usted quiere. Yo diría, cuidado con que nos agarre la arrogancia y digamos, ya lo hicimos, porque no somos Corea del Sur. Estamos todavía jugando a media tabla. Estamos como la selección peruana de fútbol, ¿no? Todavía nos asustan 4 o 5 equipos de América Latina, ¿no? A pesar de que hemos ido al Mundial. Igual estamos en este caso. O sea, bajémosle un poco la arrogancia peruana en estos tiempos por la economía. Estamos haciendo las cosas bien, pero hemos partido de una situación muy delicada, que otros indicadores que no son los del empleo nos pueden mostrar: el acceso al agua potable, el acceso a la luz, el tiempo de traslado de la gente. Cuando ustedes, por ejemplo, dicen 3.8, pero 3.8 está bien, sí, está bien comparado con el menos 1%, ¿no? Pero ¿en qué se traduce, como dijo Adriancén hace un momento, en el largo plazo el desarrollo? En altas tasas de crecimiento. China tuvo que crecer 30 años, desde 1979-80, en que Deng Xiaoping tuvo que desactivar lo que hizo Mao, y se lanzó 30 años a crecer en promedio, ¿saben cuánto? 9.8%. Voy a repetir la cifra. 9.8% en promedio, casi 10. Lo que significa, señora presidenta, lo que significa que hubo años en que crecieron a 14, ¿no? Y hubo años en que crecieron a 6. Y en la mañana escuché al distinguido congresista Lana decir, claro, pero, y con toda razón, pero el Banco Central, el Banco Mundial está hablando de que se han generado 4% de externalidades negativas con el crecimiento en el Perú. Sí, es cierto. ¿Y cómo creen que creció China? Si tenemos alguna duda de que el crecimiento de China pasó por encima de la violación, ya no solamente de derechos humanos, sino de derechos ambientales, basta con que cada uno busque su internet más tarde lo que es la presa de las Tres Gargantas. La presa de las Tres Gargantas es el más grande proyecto hidroenergético de China, que lo hicieron para llevar energía desde los Alpes hasta la zona, digamos, vinculada al océano, donde están los 7 de los 10 puertos más importantes de China, y de cuyos excedentes, ¿no es cierto?, están sacando de la pobreza a la gente del otro lado de China, que está por el lado de Mongolia. Eso es lo que está haciendo China hace 30 años, pero lo está haciendo con el resto del mundo mirando así, ¿no? Porque, claro, si nosotros hacemos eso un bosque, nos cae todo el mundo encima, pero China lo viene haciendo hace un montón de tiempo. Y ahora, a partir del año 2010-2011, la tasa de crecimiento de China se ha ralentizado. ¿Saben a cuánto? Al 7%. 7% le parece poco, imagínense. Y están tan desesperados los chinos que ahora están por eso detrás de Hong Kong y están tratando de habilitar más puertos en la zona del Pacífico. Porque ellos saben que necesitan crecer a 10 y van a crecer a 7. Y es más, el resto del mundo, y dejemos la hipocresía por favor, el resto del mundo necesita que China siga creciendo a 10. Porque nosotros le vendemos a China. China es hoy en día para Perú nuestro principal comprador. Y ahí sí nosotros no decimos nada, ni nos tomamos el pecho, ni decimos del medio ambiente, ¿no? Cuando es parte de lo que nos están comprando, una riqueza generada sobre la base del deterioro del medio ambiente.
Entonces ahí también me gustaría que fuéramos todos más consecuentes con lo que queremos o no en la economía, ¿no? Porque si vamos a bajarle la barrera a nuestro principal comprador, no se la subamos entonces internamente a nuestros productores. Digo, ¿no? Tengamos un lenguaje más o menos en coherencia. ¿En qué se traduce que no tengamos esos ritmos de crecimiento? Ustedes dirán que es una cifra macroeconómica y la economía no existe. Bueno, ¿saben qué se traduce? En que seamos un país que recién está acabando su segunda línea de metro. Mientras Chile está en Santiago de Chile con una población casi la mitad de Lima, por la octava o novena línea de metro. Eso se traduce en que hayan personas que viven en los llamados conos de Lima, que ascienden más o menos a 7,5 millones de habitantes, y que para trabajar en un lugar como el Congreso, todos los días tienen que levantarse no a las 6, no a las 5, sino a las 4 de la mañana para tomar los paraderos de la Panamericana. Los invito, señores congresistas, a que se den una vueltita, 3:30, 4, van a ver los paraderos llenos desde Ancón hasta la zona del mercado de frutas, ¿sí? Y eso se traduce en pérdidas de tiempo. Hay una cosa que ustedes, por ejemplo, no han reparado. ¿Quiénes son los que más sufren con el servicio público en malas condiciones? El agua potable, el transporte público, la energía. Las mujeres. Porque las mujeres son las que tienen que buscar el agua como sea para que sus hijos vayan tempranito al colegio, con la trencita, con la florcita, ¿sí? Lavadita las manos, y uno ve a las chiquitas bien impecables, van al colegio. Y después esa señora tiene que regresar a hacer la comida. Primero el desayuno del marido, y luego la comida, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le estamos robando a las mujeres peruanas por no tener agua potable en las zonas marginales de Lima? ¿Le estamos robando de su vida más o menos 5 horas? 3, dejémoslo en 3, congresista, por intermedio de la presidencia. Bueno, esas 3 horas las podría utilizar una mujer en aprender idiomas, ¿sí? En usarse en una carrera, ¿sí? Pero tiene que dedicarse ¿en qué? En algo que para nosotros es tan sencillo como apretar un botón y se enciende la luz, o abrir una llave y sale el agua, ¿sí? Eso es algo que tenemos que empezar a cambiar desde acá. Porque esa tasa de crecimiento más baja que nosotros podemos decir, sí, bueno, se nos fueron 10 añitos, pues no importa, pero seguimos bien. Eso son 10 años que hemos perdido para seguir construyendo las bases. ¿Se acuerdan de Corea del Sur? Las bases para el despegue. Y por eso no despegamos. Hemos postergado ese despegue 10 años más. Porque no nos hemos trazado una meta mayor. En consecuencia, con esto estoy terminando esta parte, y ya termino en general. En consecuencia, yo creo que no va a haber una catástrofe si hay un adelanto de elecciones, pero creo y estoy seguro, y con eso coincido con mis 2 colegas, que no va a traer nada bueno, y que el enfoque lo tenemos que tener en los grandes temas que pasan por gráficos como este. Y yo los invito a que repensemos las cosas, a que ganemos en serenidad todos, porque gente adulta, con DNI, con carrera, con bagaje político, no pudo ponerse de acuerdo. Disculpen, pero eso no nos puede costar a los peruanos 1.200.000, 1.400.000. Disculpen, ¿no? Con todo respeto, lo digo, señora presidenta, creo que estamos hablando de los impactos, y por eso me he permitido decir esto, y bueno, tengo algunos comentarios más, pero lo dejaría para la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, doctor de Medina. Señores congresistas, y dando la bienvenida a la congresista Marisol Espinosa, que ya hace buen rato que nos acompaña, a la congresista Ana María Choquehuanca. Sí, estamos en una mañana complicada porque los señores congresistas están trabajando en varias comisiones al mismo tiempo, sin embargo están participando activamente de esta sesión. El doctor Dancourt tiene solamente hasta la 1 de la tarde como máximo para acompañarnos, así que en las intervenciones que se hagan ahora les voy a pedir que seamos concretos y vayamos a las preguntas que correspondan para poder obtener el máximo beneficio de esta sesión. Congresista Ángel Neira, y estoy tomando nota de los señores congresistas que están pidiendo la palabra. Gracias, señora presidenta.
Sí, vamos a ser más puntual y resaltando lo dicho por nuestros invitados. Por ejemplo, el doctor Oscar Dancourt, su lámina del gráfico 31, Perú empleo formal según el BCRP y el MEF, donde nos dice que la tasa de crecimiento del empleo formal, y gráficamente son cifras frías, ¿no? Son hechos, prácticamente en caída libre en estos últimos meses. Está cayendo de 5.1, 4.6, 4 y 2.5. Eso estamos hablando de la tasa del crecimiento formal que está en caída. Pero, señora Presidenta, voy a citar la primera ley de la termodinámica, ¿no? Que nos dice, la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, ¿dónde va toda esa masa laboral que no es formal? Que los formales están sufriendo, cada vez está cayendo. ¿Dónde va esa masa? Que se llama la informalidad. Entonces, mi pregunta es, si tienen estudios sobre esa parte de la materia que no se destruye ni se crea, sino se transforma de formal a informalidad, y que tiene dos dimensiones, o sea, que soportan esa informalidad. Falta de empleo, se genera empleo informal. Y lo peor, hay empleo ilegal, delincuencia, prostitución, droga. O sea, se transforma esa masa laboral que no tiene oportunidades porque no existen políticas de gobierno que impulsen eso. Y el otro es la economía de supervivencia, en vista de que no hay la economía, no rota, no circula, no hay flujo. Entonces, vemos que también, a como dé lugar, pasan de algún modo a la informalidad para la supervivencia. Entonces, si tuviera algún estudio eso para resaltar lo peligroso que es paralizar la economía con este adelanto de elecciones, que ya lo sentimos, sin el adelanto, solo por la falta de gobierno o de políticas, ya se está cayendo este tema. ¿Y qué sería cuando realmente creando más incertidumbre a los inversionistas? Y respecto al doctor Eugenio de Medina, es importantísimo que haya tocado el tema de la competitividad, porque eso está de moda en boca de este gobierno, Plan Nacional de Productividad y Competitividad. Ese es un cuento que ya lo tenemos ya desde hace unas décadas. En el año 2013 se pidió un préstamo al BID por $300 millones, justamente para impulsar la competitividad. Después 50 millones más, después 5 hasta del año último, en el año 2010, 2008, más o menos por ahí. $355 millones, préstamo al BID, señora Presidenta, y que hasta ahora estamos pagando, porque son 5 años de gracia, y hasta ahora lo estamos pagando, y cuáles son los resultados. Y ahora tenemos un plan nacional, volviendo a este cuento, pero esos $355 millones se fueron pura consultoría. El MES tiene ese cheque en blanco que gira y contrata y prácticamente son planillas doradas, ocultas, ¿no? Eso también es corrupción. ¿Ya? Y eso está evidenciado, porque esa investigación lo hicimos y eso está pendiente todavía. Entonces, y como decía el doctor Medina, los requerimientos básicos para la competitividad, institucionalidad, que ya lo ilustró claramente, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación. En eso, ¿qué son? Son impulsores de factores, o sea, para mejorar la eficiencia, la productividad. O sea que si no tenemos estos factores que impulsan, entonces, ¿de qué plan de competitividad, de productividad vamos a hablar? Y los factores de innovación, peor que vamos a alcanzarlo a Corea, que ha corrido demasiado, porque ellos empezaron con el requerimiento básico. En conclusión, ¿usted considera, doctor Eugenio Medina, que yo, de mi punto de vista, es un fracaso total, fracaso absoluto de este gobierno en esos requerimientos básicos? Y la pregunta es, en su plan, ¿dónde dice el cómo va a salir de este hoyo que estamos cayendo? Y la pregunta es, ¿usted considera en estos aspectos, por intermedio de la Presidenta, que el adelanto de elecciones va a dar un puntito, un indicador
en estos requerimientos básicos. Gracias. Gracias, congresista Neira. Congresista Castro. Congresista Andrade también pidió la palabra. Sí, estoy tomando nota. Congresista Castro. Sí, bueno, saludando a los expositores, creo que esta es una lección que todos lo tenemos que aprender. Y particularmente creo que sería muy bueno que les pongan en Palacio de Gobierno, porque se está manejando muy mal la economía nacional. Y la cuestión es clarísima. Por ejemplo, cuando el señor Dancourt nos indica, y creo que también es parte básica de la economía, todos estos problemas, lo primero que van a generar es incertidumbre. Y lo peor, ¿quiénes son los que pagan esto? Los grandes empresarios no tienen problemas, pero no lo tienen en tal dimensión porque ellos trabajan y tienen que seguir, tienen 100 o 200 o 500 millones de dólares que no los pueden trasladar de un día al otro. No pueden salir del país, continúan laborando. Los que asumen la gran parte de los problemas son los micro, pequeños empresarios y hasta el informal. ¿Por qué? Porque no puede invertir, nadie le da crédito. El crédito hoy se ha encarecido, los bancos han encarecido los créditos. Y eso ha sucedido hasta con nosotros mismos, O sea que tenemos un ingreso promedio alto en el país, que somos los grandes beneficiarios de repente del sistema hoy. Pero ¿qué sucede? Los créditos ni siquiera van allá, ustedes pidan un crédito, así como congresistas. No les quieren dar. ¿Por qué? Porque no saben, mañana dice, de repente salen, ¿no es cierto? Ese es el nivel de incertidumbre, el peor problema que tiene el país. Nosotros trabajamos con la micro y pequeña empresa. Y esos son los que tampoco, peor todavía. ¿Por qué? Ese es el drama, pero las estadísticas no los consideran, mi estimada señora presidenta. El señor vive bien tranquilo en Palacio con todo su grupo alrededor y sigue ganando pues su dinero. Y como está vinculado a los grandes sectores empresariales, continuará produciendo. Porque el sector minero, es cierto, no puede trasladarse de un día al otro. Yo soy geólogo, por si acaso. Entonces conozco muy bien y también tengo maestría en economía. Por lo tanto, conocemos y amarramos bien cada uno de esos escenarios. Entonces es grave para el país una situación cuando genere este clima de incertidumbre. Yo tengo sí que discrepar con él. Es cierto lo que ha manifestado el señor Dancourt, pero discrepo en el sentido siguiente. Claro, podemos modificar esto, estas relaciones que están en este momento moviéndose el piso en todo el lugar del país, podemos pues modificarlas o alterarlas o de alguna manera hacerlas mucho más digeribles con política fiscal y política monetaria. Pero ¿cuánto nos cuesta esto? Hoy ya se ha generado hace 3 meses, 4 meses atrás, 5 meses, este clima de incertidumbre, poco a poco la economía se va enfriando y necesitamos cada día más recursos, más política fiscal, necesitamos inyectar a través del Banco Central más dinero a la economía, más allá de lo que normalmente es para reactivarla. Y cada día vamos a necesitar, ese es el flujo que no lo ven los economistas, pero lo que vemos los que estamos en el campo de trabajo, sí lo vemos todos los días. Y ese es un drama para el país. Entonces cada día, es cierto, vamos perdiendo. Por eso es que terminamos en las estadísticas que al fin de mes vamos viendo que el empleo más cayó 100.000 empleos. Al otro mes también esas son estadísticas. Pero ¿qué hacemos para que esto no suceda? Es el drama cuando se generan este tipo de cuestiones y por eso me gustaría que al señor Vizcarral vayan y le den una lección de economía. Y a todo su grupo, por supuesto, porque no es solamente el tema de estadísticas, es adelantarse a los acontecimientos que se están hoy propiciando. Ahora, por otro lado, por eso, se puede corregir con política macroeconómica, sí, estamos de acuerdo, política fiscal, política monetaria, pero no es fácil cuando uno comienza la inercia que se bajó, volver a subir es bien complicado. Ahora, respecto a los temas siguientes, y ojalá que nos den una precisión a los temas siguientes, por ejemplo, cuando se habla de la corrupción. Nosotros vimos el caso Lavajato. Se habla de que aquí se blinda. El mayor problema está en que está, y le vamos a corregir porque también trabajamos en ambos sectores y nos da claramente la idea. El problema del país se corrige la corrupción teniendo una buena SUNAT. Aquí los señores que han trabajado y que trabajan, y también el señor Dancourt, que ha sido presidente del Banco Central, conjuntamente también el señor Medina, se corrige con la SUNAT, una buena SUNAT necesitamos. Porque el ingreso nacional, ¿quién lo registra? Hasta el último kiosco de la esquina lo está registrando la SUNAT. Ahí tenemos, yo no necesito que Rafael Vela, creo que se llama,
o el otro señor vayan a recibir la información de Odebrecht, porque se supone que aquí está todo, si hago el análisis contable, ustedes son economistas y tienen que saber lo mínimo de contabilidad y hay un registro, está registrado todo, a quién le pagó, a quién no le pagó. Ese cuento de la caja 1 y la caja 2, eso tampoco existe. Ustedes han sabido que de aquí salió 100 millones de dólares, por ponerles un ejemplo, eso está en la SUNAT. ¿Y cómo se gastó y hacia dónde se dirigieron los fondos? Yo no sé. Con este cuento de la caja 1, la caja 2, desde allá nos están digitando. Y eso para mí, nosotros hemos hecho el análisis correspondiente en términos de lo que significa eso, y realmente eso es lapidatorio. Primero necesitamos una buena SUNAT, porque tiene todo registrado. Y para mí, recordarán ustedes que nosotros cuando solicitamos la información para verificar en los años 2004 al 2006, la SUNAT que nos indicó que no habían hecho la fiscalización de la Odebrecht. Eso es grave. Y aquí ustedes deben, y decirle al señor también a través de ustedes, señora presidenta, a través de también de nuestros expositores, decirle, porque yo supongo que tienen algún canal, al señor Vizcarra. Porque eso es lo que está pasando. Y mientras no haya eso, señora presidenta, va a disculpar, pero el otro caso es, y tener un buen ministerio público, porque nosotros no hemos sido los primeros en denunciar, o porque esto, a través del Congreso, se hizo público ya el caso Lavajato de una manera bastante muy fuerte, que ahora lo han tomado la Fiscalía. Pero esto, nosotros hemos verificado que han sido denunciados de manera permanente, el 2005, 2006, 2008, 2010. El Ministerio Público no actuó. O sea, queremos ser competitivos, los primeros que tenemos que en términos claros también hablamos de la competitividad, es el término corrupción. Y la corrupción puede ser definitivamente disminuida con estos dos factores. Uno, que el que lleva adelante, el que tiene todo el registro del ingreso nacional por un lado, y el otro que tiene todas las denuncias y que las archivaban permanentemente. Por eso nos llama la atención en estos términos. Ahora bien, nosotros sí estamos conscientes de que esta situación necesitamos ser mucho, en términos de lo que significa la competitividad. Para finalizar, señora presidenta, en 30 segundos, este es un tema también grave para el país, pero la competitividad, nosotros trabajamos con el sector privado. Al sector privado ya no le puede sacar más competitividad. Es aquel que no, y más aún el sector minero tiene que tener la primera tecnología, tan igual que en Canadá o en Alemania o en Japón, porque si no la tiene, pierde el mercado internacional, ¿no es cierto? Entonces ya no le podemos sacar más leche de esa vaca. Igual también el pequeño empresario no puede hacer una exportación porque si no es competitivo. O sea, ¿quién está fallando acá? La competitividad se construye por dos sectores, el sector público y el sector privado. Pero cuando el sector público no funciona, es lo que está fallando. Por eso que aquí en el Congreso nosotros varias veces también hemos tratado de indicar lo mismo. El que está fallando es el sector público, pero cuando tenemos estos que entran por la ventana, los amigos, los paisanos, los amigotes, cuando es protegido por algunos congresistas de aquí del interior y no exige eficiencia al sector público, ¿hacia dónde estamos apuntando? Yo veo que el sector privado en el Perú, y hemos recorrido lo suficiente, no digamos estamos al 100%, pero estamos en un nivel bastante interesante. Pero ¿qué sucede en el sector público que tiene que amarrar las cosas? Es el donde, amarrar en términos, lógicamente, para ser competitivos entre los dos sectores. Pero el sector público es el que lamentablemente no está funcionando como se debiera. Y yo, como ustedes, como académicos que son, yo creo que también hay que revisar esos casos. Y hay que decirle al presidente de la República que trabaje en ese sector. Ahora, yo solamente quiero finalizar en lo siguiente. Aquí hay una explicación clara y concreta, señores, para ustedes, que aquí me llama poderosamente la atención, y usted lo sabe mejor que quien habla. El año 89, en 1989, hace 30 años, hagamos una corrida y comencemos a trabajar sobre eso. ¿Qué teníamos el año 89? El presupuesto de la República no llegaba, era inferior a los 4.000 millones de dólares. Y eso lo hemos analizado nosotros, pero ustedes lo van a analizar mucho mejor seguramente. Y el año 2020 el presupuesto está en 54.000, casi 54.000 millones de dólares. O sea, hemos 12, 13 veces más de lo que teníamos antes. ¿Y en qué hemos mejorado? Hemos mejorado al 20%, 30%, etcétera. ¿No es cierto? Hay una mejora, es indudable. Pero definitivamente eso no ha marcado la pauta, pues, en los mismos niveles que hemos tenido. Y ahora hay una cuestión que es clara y objetiva. El señor Medina nos habla de lo que ha pasado en China, por ejemplo, nos dice hace 30 años creció al 9.8. Yo sí creo que el Perú está en posibilidades de crecer, si trabajamos bien en el sector público.
de repente no al 9.8, pero una manera sostenida entre 6 al 7%. Pero dice aquí, hicieron una hidroeléctrica, me parece, que habló en los Alpes y de ahí llevaron hacia el otro lado, Mongolia. Entre un lado y otro hay por lo menos 3.000 o 4.000 kilómetros de distancia. Imagínense. Pero eso se llama redistribución del ingreso nacional, lo que hizo China. Porque gano por este lado y lo coloco hacia el otro lado. Y eso es lo que no está sucediendo aquí en el Perú, pues, mi querido amigo. El presupuesto nacional está muy mal. Discúlpeme, le estoy diciendo, porque no tenemos mayormente la oportunidad, la señora está preocupada, le vamos a dar pase, no, pero a través de la presidencia. A través de la presidencia le estoy diciendo, simplemente, a través de la presidencia, esto para mí es el drama del país. El tema de fondo está, mala distribución del presupuesto de la República. Buenos días o buenas tardes, muchas gracias señores, pero les agradecemos infinitamente porque esta exposición creo que nos abre los ojos a nosotros y ojalá que el Palacio de Gobierno también esté abriendo los ojos y el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Gracias, congresista Castro. Doctor de Medina. Bien, solo para cerrar. En realidad, respondiendo a la congresista, yo no veo que haya nada que sume en lo económico la ganando elecciones. No hay ninguna reforma que esté involucrando el sistema económico en sí, ni mucho menos. Entonces, insisto, creo que lo he dejado claro en mi exposición. Lo otro es, a través de la presidencia, me voy a referir al comentario del doctor Costa, quien yo sé que es un hombre muy inteligente para entender que no estoy proponiendo sustituir la democracia porque es muy cara. No, lo que yo estoy diciendo simplemente es que debemos tratar de hacer que las consultas democráticas sean, primero, las que tienen calendario y, en segundo lugar, las que tengan un costo de efectividad que podamos establecer como positivo. Por supuesto que es positivo que cada 5 años haya cambios de gobierno, es positivo que se elijan gobiernos regionales, es positivo cambiar los municipios, por supuesto, pero no estoy tan seguro si es que adelantar las elecciones un año alcance para justificar eso. Por cierto, me gustó lo que dijo el doctor Costa por su intermedio, presidenta, porque también él, sin darnos cuenta, nos ha entregado un superargumento de por qué los congresos deben existir, ¿no? Y por qué es tan falaz decir el Congreso gasta mucho dinero, ¿no? Cuando el Congreso también necesita presupuesto para subsistir. O sea, la democracia cuesta, ¿no? Y la buena democracia cuesta aún más. Entonces, eso es un hecho que creo que es bueno que lo entendamos todos. Lo otro respecto a la precisión que quería hacer sobre la elección. Yo he tomado un parámetro que lo encontré de unas declaraciones de gente de la OMPE, que lo ha recogido un medio, inclusive está en la transparencia que les presenté. Yo no sé si es que es un presupuesto nuevo que se esté manejando, pero sí les puedo decir una cosa, de partida. Si me están dando una cantidad X de presupuesto, ¿sí?, y hay visos razonables de que quieren acelerar el proceso se traduce en costos. Usted como empresario lo sabe por intermedio de la presidencia. Entonces, yo dificulto que el presupuesto que les han dicho sea el que se va a cumplir. Aquí de forma de colgarse de ninguna otra elección. Es un presupuesto nuevo que hay que hacer. Y la parte logística la dejo de lado porque ese ya es un asunto más técnico. Yo también lo veo bastante complicado. Pero, ojo, políticamente sí puedo hacer un comentario. Yo no sé si logísticamente es posible o no hacer el referendo, pero sí me genera a mí como ciudadano una tremenda desconfianza ir a una elección en la cual los que se van a lanzar a la elección no se han preparado. Porque la verdad, y aquí invito a los congresistas a reflexionar sobre lo que voy a decir, si tuviéramos siquiera un sistema de partido sólido, podríamos decir que hay cuadros y que espera. Nuestra realidad es completamente diferente. Nuestra realidad es de que en cada elección más o menos se organizan las organizaciones políticas, valga la redundancia, para poder afrontar el compromiso. Y la verdad, digámoslo claramente, la opinión pública, una de las cosas que más le critica a ustedes, ¿qué cosa es? Sin ofender a nadie. Han dejado pasar a todo el mundo, y es lo que se dice en la calle, ¿no? Bueno, esa falta de filtros ocurre porque, uno, no hay partidos políticos consolidados, y ante la no existencia de partidos políticos consolidados,
no hay tampoco otros mecanismos que requieren tiempo. Aquí al contrario, la solución va a ser, sumemos de los que podamos y llenemos las listas de candidatos. Yo creo que eso genera incertidumbre, no abona la economía de ninguna manera. ¿Sí? Me gustaría solamente terminar, señora presidenta, mencionando algo que me parece que debemos recordar, por lo menos, al menos modestamente de mi intervención. No se ha avanzado nada en la modernización del Estado. Y acá uno de los congresistas, por su intermedio, señora presidenta, nos dice el Estado debe hacer su parte. Sí, pues el Estado va a hacer su parte. Y su parte es ser un Estado moderno que sea un acompañante, de la empresa privada, de la inversión privada, si es que apostamos por este modelo. Si no nos gusta este modelo, podemos cambiarlo. Y aquí entramos en la discusión de la mañana, ¿no? ¿Queremos cambiar de modelo? ¿Realmente lo queremos cambiar? Yo hasta donde veo, han pasado, ¿cuántos presidentes? Pasaron como 5 presidentes o 6 después de la Constitución del 93 y ninguno quiso cambiar el modelo, incluyendo un presidente que se hizo famoso por decir justamente que el modelo no servía y todo lo demás, ¿no? Fue el primero que se ajustó al modelo, entonces algo bueno debe tener. Y yo aquí quiero llamar la atención sobre algo también. Me ratifico en que la década del 2000 que está terminando es una década perdida. No tengo un detalle, ¿no? Les mostré una tasa de crecimiento promedio que es inferior a las otras décadas, pero no nos olvidemos que esta década que acaba de terminar no ha tenido crisis internacional, ninguna. La década anterior tuvo la crisis subprime de Wall Street y la década del 90 tuvo 3 crisis. La tequila, la rusa y me parece que la de los tigres asiáticos, ¿sí? Entonces, entonces me parece que esta ha sido una década limpia que hemos podido apostar a mucho más. Y solamente terminar con un último comentario que sí me llamó la atención y se lo quiero compartir a ustedes. Yo me leí el proyecto de ley y se mencionaba que había una tendencia histórica a reducir el poder presidencial frente al poder del Congreso. El análisis que yo he hecho es al revés. Yo lo he hecho recientemente en una investigación que he hecho de lo que tiene la Constitución, pero además tengo acá 2 citas de 2 personas que son además intelectuales de izquierda y que son uno Henry Pease, que en paz descanse, profesor mío, los 2 profesores míos, el otro Enrique Bernales. Creo que todos les tenemos el mejor respeto a ambos personajes, y la verdad es que la voy a dejar acá con la cita incluso, porque Pease, por ejemplo, dice: todo el presidencialismo descansa en el principio de la separación de poderes, a diferencia del parlamentarismo, en el cual el gobierno está sometido al mismo. Pero él dice, a continuación: sostengo que esta declaración de intenciones no se cumple bien en el conjunto de la Constitución actual, incluyendo esta, y tal el balance que denominado presidencialismo puede fácilmente terminar en despotismo presidencial. Esto lo dice en su libro Cómo funciona el presidencialismo en el Perú, editado por el Fondo Editorial de la Católica en 2010. Y el doctor Bernales dice algo interesante. Desde el siglo XIX, estoy citando textual, las constituciones adoptaron un modelo de concentración de facultades en el presidente de la República, al extremo de configurar un régimen político presidencialista que otorga excesivos atributos individualizados en la institución de la presidencia. Esto lo dice el doctor Bernales en un artículo que escribe en el 2016 y lo publica en Ius et Veritas de la Universidad Católica, y aquí tengo hasta la página y la cita. O sea, me estoy amparando en personas que saben mucho más que yo, por supuesto, de este tema, y yo les sugeriría que lo revisaran también como parte de la bibliografía que ustedes seguro van a consultar a la hora de tomar la decisión que todos estamos esperando de parte de ustedes. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, doctor de Medina. Había 2 consideraciones por parte de los señores congresistas. Congresista Castro y congresista Costa, ¿todavía quiere hacer la intervención o ya? Sí, congresista Castro, brevemente, por favor. Sí, brevemente.
Creo que en su exposición ahí había hecho gráficamente como el crecimiento del gasto corriente. O sea, lo que se llama aquí inversión pública había terminado siempre siendo gasto corriente, pero esto si lo amarramos al tiempo, simplemente ha ido a solucionar de alguna forma, por decir de alguna forma entre comillas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos inversión pública en el cuadro que usted elabora, y lógicamente esto amarrado realmente es gasto corriente, porque no se ha ejecutado mayormente inversión pública, porque para dinamizar la economía en situaciones de contracción puede invertir, pero cuando es gasto simplemente corriente no tiene mayor efecto hacia adelante, no es un gasto. Esa es solamente una apreciación que merece usted un comentario adicional al respecto, ¿no? Bueno, la información que yo tengo por intermedio de la presidencia es que es información de inversión pública y está separada de la inversión en gasto o del gasto corriente, que es básicamente consumo público. Eso está se puede bajar de la página web del Banco Central. Yo no sé cuánto de eso es devengado, cuánto fue ejecutado, ese detalle no lo he visto, no tuve tiempo la verdad, pero esos son los montos. Lo que sí queda claro del gráfico que cita el congresista es que la mayor parte de la inversión es privada, ¿no es cierto? El Estado tiene serias dificultades en ejecutar inversión pública y luego de gestionar esa inversión, no solamente de ejecutarla, sino de gestionarla. Y bueno, ya viene un tema ya institucional, más que todo, que tiene que ver con la modernización del Estado. O sea, de repente yo he ido un poco más a los temas estructurales, pero creo que son importantes no perderlos de vista, porque ahí está el meollo del asunto, ¿no? Si no, seguimos echándole más dinero a un aparato que está funcionando mal. Es como echarle aceite nuevo a un auto que todavía está con el aceite viejo. Hay que limpiar el motor y hay que echarle el lubricante nuevo. Gracias. Gracias, doctor de Medina. Congresista Costa. Gracias, presidenta. El doctor Medina ha dicho que el adelanto de elecciones no trae nada nuevo, nada bueno para la economía. Pero digamos, tampoco ha presentado ninguna evidencia de que trae nada malo. Entonces, quisiera que aclare eso. Digamos, en términos económicos, más allá de la conveniencia política o no, porque unos estamos a favor, otros en contra, tenemos nuestras razones, pero digamos, como se trata de discutir el impacto en la economía, para bien o para mal, usted dice que no trae nada bueno, pero me da la impresión que por lo que ha dicho tampoco es nada malo per se. Y si estuviera equivocado lo que yo estoy diciendo como conclusión de su intervención, le pediría que explicite cuáles son, digamos, esos elementos negativos, más allá de la incertidumbre, que no podían ser manejados como ha sugerido el doctor Dancourt a través de la política monetaria y fiscal, ¿no? Ese es una primer comentario que le pediría. Y el segundo, solicitarle una reacción, porque usted ha dicho que lo que tenemos que pensar nosotros es en el impacto en el ciudadano de a pie. Y ocurre que, digamos, las encuestas dan cuenta que el ciudadano de a pie ve con buenos ojos el adelanto de elecciones. Me imagino que porque ha visto con malos ojos este enfrentamiento entre poderes todos estos años, ¿no? Más allá de que tuvieran o no un impacto en la economía, pero me imagino que esa es la razón, porque la encuesta aparecía, por ejemplo, en el Comercio el domingo, hecha por Ipsos, da cuenta de un 70% a favor del adelanto de elecciones, un 60%, 65% en contra de la vacancia del presidente, y un 63% que dice esto sería bueno para la economía. No sé si usted tiene una explicación. Hace un momento, digamos, le dio poca importancia a la opinión de los ciudadanos, y en una democracia lo que piensan los ciudadanos es importante, aunque no necesariamente cada cosa que arroja una encuesta tiene que traducirse en una decisión pública, pero digamos, ¿a qué atribuye usted el hecho de que hay esta percepción que no necesariamente es compartida con la CONFIEP? Por ejemplo, la presidenta de la CONFIEP ha dicho que a ella le parece que esto genera incertidumbre y no le parece conveniente.
pero casi dos de tres peruanos consideran que sí sería conveniente para la economía. Doctor de Medina, finalmente. Sí. Bueno, voy a responder al doctor Costa por su intermedio. Sí, perdón. Antes de que responda el congresista Costa, para que responda ya y haga el cierre, congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, sí, también a propósito de las reflexiones del congresista Costa, la mayor preocupación que tiene la población en estos momentos es el tema de la seguridad ciudadana. Ese es el mayor pedido, el mayor reclamo. El segundo es generar fuentes de trabajo. Ese es el mayor reclamo de la población, aprovechando la exposición de nuestro invitado, que todavía nos acompaña a esta hora, cómo traducir estas preocupaciones que no aparecen en las encuestas, pero que están en la preocupación ciudadana. Doctor de Medina. Correcto, gracias. Por su intermedio, Presidenta, celebro la inteligente pregunta que me ha hecho el congresista Costa, que me va a permitir, espero responder en los mismos términos, espero con algún tipo de ingenio también. Vea, yo creo en primer lugar que que había explicitado las razones por las cuales me parece que perjudica a la economía la elección. La incertidumbre no hay que pasarla muy así. La incertidumbre es todo en economía. Es todo. En economía, en realidad, lo voy a ser sincero, lo menos importante son los datos. Lo más importante es la lógica de cómo los agentes piensan y cuánto los agentes nos creen o no nos creen. Un ejemplo es Argentina, por ejemplo. Es un ejemplo fantástico para entender lo que acabo de decir. Pero no nos vayamos a Argentina. Si nosotros generamos más incertidumbre, y esto añade incertidumbre, como dije, el consumo va a estancarse. El consumo es un impulsor fuerte del PBI, como lo demostré en unas gráficas. La inversión privada, que es el motor de la inversión en general, va a retraerse, por lo menos se va a quedar en stand-by. Y yo creo que eventualmente el crédito puede encarecerse. Son tres mecanismos de transmisión. Le podríamos añadir el dólar también. Eventualmente podría haber algún tipo de impacto en el dólar, aunque yo lo veo menos posible, porque en ese sentido sí creo que la intervención del Banco Central ha sido exitosa en nivelar el dólar. Tomo por un momento pie en lo que dijo el profesor Dancourt respecto a los mecanismos que hay para paliar estos eventos. Y tiene toda la razón, los hay, se pueden paliar. Pero en economía dicen que no hay comida gratis. Entonces, alguien lo va a pagar. Usted lo dijo bien, perdón, la congresista lo dijo bien a su momento, señora Presidenta, cuando dice, si hay dinero para paliar la enfermedad, ¿por qué no hay dinero para prevenirla por ahí, no? Es un poco eso. O sea, cuando hay dinero en el sector público, siempre tiene un costo de oportunidad, que se dice, un uso alternativo. Entonces, sin con eso decir que debemos prescindir de la democracia, porque eso yo no he dicho, lo que sí creo es que debiéramos buscar o estudiar bien el tema de los costos y los beneficios. Ahora, usted sagazmente, y le agradezco, porque me ha hecho pensar, el congresista Costa, Presidenta, me dice que la gente de la calle, hay que preocuparse, la gente de la calle también es sus preferencias. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero todos aquí sabemos, por si acaso, soy de los que cree que el voto de la gente importa y mucho. Pero como creo en la democracia representativa, creo que esa expresión se da en las elecciones correspondientes. ¿Y saben por qué, caballeros y señoras? Porque lo que media entre la opinión original de cualquiera de nosotros y el momento en el que depositamos un voto es justamente la reflexión que se da en lo que se llama campaña electoral. ¿Sí? Nosotros a priori podemos decir lo que sea en un café, podemos decir lo que sea en nuestra casa, pero a la hora que nosotros votamos y nos enfrentamos a ese sagrado momento de depositar el voto y decidir quién nos va a gobernar y quién no nos va a gobernar, porque en una elección se vota ambas cosas, señora Presidenta, quién nos gobierna y quién no quiero que me gobierne, cuando yo estoy en ese momento, ya he pasado un proceso, que es el proceso electoral, que es un proceso en el cual nos reunimos a conversar,
a molestarnos entre nosotros, a pelearnos, a reconciliarnos, pero a formar opinión. Y eso, cuando me ponen 90 días de plazo, porque es el tiempo que le resulta a la OMPE lo que tiene que hacer, siento que me están empujando a la fila del metro y no sé si me voy a caer al andén, ¿no? Porque eso puede ocurrir. A renglón seguido digo lo siguiente: las personas, y con eso yo quiero coincidir con la congresista Espinosa, a las personas les podríamos preguntar muchísimas cosas. Porque es como si me dijeran, ¿no? ¿Tú quieres te parece buena idea tener un Ferrari? De repente digo que sí. Pero de repente si me dicen, oye, y si para comprarte ese Ferrari tienes que dejar a tu hija en la ignición, de repente mi respuesta va a ser diferente. Y de hecho va a ser diferente. Entonces, la forma en la que formulamos las preguntas y compulsamos a las personas, siempre como economistas, ese es mi sesgo, me van a disculpar, hay que considerar el costo alternativo. Me pueden parecer baratos, me pueden parecer lindos un par de zapatos, pero a la hora de comprarme yo digo, pero de repente con ese dinero me puedo comprar una tablet que me sirve para mi trabajo. ¿No es cierto? O sea, comparamos permanentemente y así formamos nuestras decisiones. Entonces, la pregunta ¿te gustaría un mejor Congreso? Yo también digo que sí. ¿No? ¿Me gustaría un mejor país? Yo también digo que sí. Pero cuando, por ejemplo, un ministro de Economía se enfrenta ante la situación de decir, yo quiero poner más policías en la calle, la pregunta que él responde no es si es bueno o es malo que haya policías en la calle. La pregunta es, ¿cuántos kilómetros de carretera menos voy a construir? ¿Cuántas camas menos de hospital voy a instalar en los hospitales? ¿De acuerdo? Ese es el tema, o sea, la alternativa. Entonces yo creo que, señora presidenta, yo creo que tenemos que educar y llevar a la opinión pública a las mejores decisiones. Hay toda una teoría económica que se llama la teoría de la acción colectiva, tema académico, pero que básicamente nos dice lo siguiente: los colectivos son llevados de acuerdo a cómo nosotros les fabriquemos las decisiones. Hace como 2 años o 3 años, el premio Nobel de Economía fue un señor que popularizó la teoría del empujón. Hay un libro muy lindo de él, con un elefante que está empujando, que nos dice, hay decisiones que la gente para tomar necesita un empujoncito. ¿Cuál es la misión de los líderes? Empujarlos en la dirección correcta. Y ahí yo quiero volver al tema del Estado. Es cierto, el Estado puede entrar, el Estado puede intervenir. En mi opinión personal les digo, lo mejor que puede hacer el Estado es intervenir menos y en lo que intervenga bien para generar un entorno apropiado. Cuando se habla del ruido político del año 2016, creo que el congresista Costa se queda corto. Yo creo que venimos con ruido político desde la campaña del 2011. Observen ustedes la diferencia entre esa campaña del 2006. Yo creo que ahí viene el crack. O sea, empezamos a pelearnos por todo desde esa campaña electoral. Y hemos transcurrido toda la década con ruido político. Recuerden ustedes, acuérdense de eso. Entonces, más allá de que unos sean los buenos y los malos, algunos crean que tengan razón o no, lo concreto, los resultados, es esa tasa de crecimiento más baja que hemos tenido. Entonces yo creo que es cosa de poner prioridades. Yo creo que está la inteligencia para eso en esta mesa y en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de Medina. La presidencia agradece a los invitados que nos han acompañado en esta sesión por su participación y al doctor de Medina lo invitamos a retirarse cuando lo estime pertinente. Se solicita la